Buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto tan importante, porque no es frecuente contar con la categoría en el mundo de la enseñanza y de la divulgación universitaria de personas tan importantes como las que hoy nos acompañan. Dar la bienvenida especialmente a nuestro delegado de Educación y sin más, paso la palabra al profesor Carlos Arenas Posada, que es el responsable de Historia de la Economía en la Universidad de Sevilla y que ha sido uno de los artífices de que podamos disfrutar hoy aquí en Minas de Río Tinto de este evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias al ayuntamiento que usted preside por acogernos aquí en su casa para celebrar el acto de presentación del libro del profesor Chastañeré. También gracias a los técnicos, a Juan José Oez, que nos ayuda con la técnica y con la logística. Unas breves palabras, porque no tengo tampoco mucha voz, de agradecimiento a quienes han hecho posible la celebración de este acto. Empezando pues en primer lugar por don Agustín Galán, vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía, amigo de muchos años, por su aportación material. Pero también quiero destacar en Agustín Galán pues, el vínculo que tiene con Río Tinto, ¿no? Primero como investigador, porque de su estancia en el archivo histórico pues, han nacido muchos artículos y libros, e incluso una segunda tesis doctoral sobre accidentes de trabajo en España. Y también antes como decano y ahora como vicerrector por el interés que tiene por vincular la Universidad de Huelva, la sede de la UNIA y la Universidad de Huelva con Río Tinto. A mí se me ocurre al menos en una cosa, que es la recuperación de la Casa Consejo para actividades académicas y también relacionadas con la municipalidad de Río Tinto. Gracias por muchos motivos a la Fundación Río Tinto, a su antiguo director, don José María Mantecón, porque bastaron 5 o 6 palabras para poner a la disposición de la organización de este acto al personal y sus medios, a Saúl Narbona, que hizo el cartel, y muy especialmente al director actual de la Fundación, don José Luis Bonilla, por las muchas razones que él sabe, porque sin la cantidad de detalles que un acto aparentemente simple como este requiere arreglar, sin su ayuda, para personas que estamos a cientos de kilómetros de distancia, sin su ayuda cotidiana, no hubiera sido posible. Voy a dar la palabra ahora a Juan Manuel Pérez. Le pedí a Juan Manuel que ilustrara el acto de presentación del libro con fotos y testimonio de la época del año de los tiros. Y lo hice con un doble motivo. Uno, el motivo de que nadie más que él sabe sobre la intrahistoria concreta de la historia puntual de Río Tinto. Y en segundo lugar también porque así le mostramos nuestra gratitud de todos aquellos investigadores, el profesor Gómez Mendoza, Agustín, Ángel Pascual, Miguel Ángel, yo mismo, otros que han pasado, no lo veo por aquí, que han pasado por los archivos, por el archivo de Río Tinto durante muchísimos años, y Juan Manuel nos ha atendido perfectamente para sacar nuestras producciones adelante. Así que le cedo la palabra como primera parte de este acto a Juan Manuel para que nos enseñe y nos ilustre con estas fotografías y testimonios que él ha ido recogiendo. Cuando tú quieras. Para mí es una satisfacción poder introducir un tema que me lleva ocupando muchísimo tiempo, como es el año de los tiros, y hacerlo en un día tan señalado como es el 130 aniversario y en un acto tan importante como es la presentación también del libro de Gerard Chastañeré, Humos y Sangre. Lo que pretendo es hacer una contextualización en el tiempo y en el espacio muy sucinta, muy resumida, pero sobre todo a través de documentos
para poder ver desde cuándo surge el problema. Para ello veremos, ya digo, muy sumeramente, cuál es el sistema de explotación de las minas que ocasionó la contaminación, que era la cementación artificial, causó un tremendo impacto ambiental, pero también atacó directamente la base agropecuaria de los terratenientes en aquel momento, que ostentaban el poder político. Ante esta agresión se unieron en lo que es la Liga Antihumista, que, unido a las peticiones de los trabajadores, que en aquel momento tenían unas condiciones de trabajo muy leoninas, pues movilizados también por un personaje muy enigmático que aparece en la cuenca minera, como es Maximiliano Torné, va a dar en lo que también se ha conocido tristemente como la masacre de Río Tinto. Ni que decir tiene que el año de los tiros sin duda es el tema más recurrente de la historiografía de Río Tinto. Actualmente y en la época. Corrieron ríos de tinta, se analizaron desde todas las perspectivas, pero sin embargo el tema no está agotado, como lo demuestra que hoy estamos aquí sentados presentando un nuevo libro. ¿Por qué? Porque cuando aparecen, aunque sean viejos documentos, pero en investigaciones recientes, el estado de la cuestión necesita una revisión. Aquí estamos viendo una serie de archivos imprescindibles. Podrían poner otra lista igual o similar, pero estos han sido muy utilizados ahora en el trabajo reciente. Por ejemplo, tenemos el archivo minero de la Fundación Río Tinto, donde Gerard Castañeguer ha compartido algunos ratos conmigo. De frío. Y donde ha analizado escrupulosamente sobre todo el documento 100D7. El documento 100D7, además del 100B8, que son documentos que recuperamos de Londres, donde el 100B8 es un informe que la compañía encarga para ver qué ha sucedido el 4 de febrero, y el 100D7, bueno, pues va desde los proyectos de ley de los humos en 1880 hasta las actas notariales para ver si se cumple el decreto de prohibición de las calcinaciones. Es una serie fantástica, donde podemos encontrar mucha información. Pero también ha pateado, y mucho estoy convencido, el Archivo Histórico Nacional, el Fondo Federico Botella y el legajo 60 de la serie A. El Fondo Federico Botella es un archivo donde encontramos un informe fundamental, porque es el inicio de la causa del conflicto. Es el informe de 1877. Después veremos un poquito más. Y también ha encontrado el profesor Gerard Castañeguer un informe fantástico del general de brigada Castro, donde se puede ver los errores militares que cometió Ulpiano Sánchez cuando colocó la plaza en la plaza de la Constitución de Río Tinto. Pero hay otros archivos fantásticos, como el Archivo General Militar de Segovia, donde podemos encontrar el expediente de Ulpiano Sánchez y un consejo de guerra que se le siguió, que sí que se le siguió un consejo de guerra. Otra cosa es el resultado de ese consejo de guerra, que no lo voy a desvelar. También encontramos una serie fantástica que han sido localizados por un historiador local de aquí, que es Alfredo Moreno, que es el periódico El Productor. El Instituto de Historia Social de Ámsterdam está digitalizado todos los números del Productor. Es un periódico anarquista desde que empieza su andadura allá por 1887 y encontramos nada más y nada menos que los artículos firmados por Maximiliano Torné, por lo que es una fuente fundamental para el análisis. Pues tenemos otras fuentes locales imprescindibles también, como el Archivo Municipal de Zalamea la Real, el Archivo Municipal de Calaña y el Archivo Municipal de Alosnos, entre otras. Ya digo que hay muchísimas fuentes. ¿Desde cuándo se utilizaban las calcinaciones? Este es un plano de 1788. Es del Archivo General de Simancas. Estaban entre los papeles de Lerena, que es un ministro de Hacienda que se lo mandaba al conde de Florida Blanca, sobre todo era para ver de una política fiscal en el reinado de Carlos III. Pues aquí es donde por primera vez hemos encontrado representada gráficamente a las calcinaciones. Lo podemos ver aquí, en el número 6, la leyenda del número 6 dice: las 3 plazas donde se calcinan los minerales con 3 fuegos.
Y es un plano fantástico donde podemos ver el término municipal de Zalamea la Real. Al norte está Campofrío, el Castillo de la Guarda, está el Berrocal, Valverde, en fin. Estaba enseñando un poco para que vierais también las minas. Le llama Cerro Colorado, con las fundiciones representadas, la aldea de Río Tinto, lo que hoy es Nerva, las minas, que es el municipio de Minas de Río Tinto, y Zalamea la Real, con toda su dehesa y todas sus aldeas. Pues bien, la cementación artificial se viene utilizando desde la propia rehabilitación de las minas en 1725. Y, en primer lugar, se hacía por vía seca, por unos hornos cónicos donde se utilizaba madera de árbol porque tenía que alcanzar una temperatura de más de 710 grados. Esto era todavía más contaminante que las teleras que se utilizaron a partir de 1839, en la segunda etapa del Marqués de Remisa. No obstante, era menos contaminante en cuanto al uso de leña, pero más contaminante porque en la segunda fase, por vía húmeda, depositaba todo lo que era, sobre todo los sulfatos de hierro, los depositaba al río Tinto. Es decir, lo que compensaba un poco con los humos, lo condenaba en el desagüe que iba contaminando a las minas. Y la calcinación, aquí tenéis las tres fases de la cementación artificial, que son calcinación, cementación y fundición. La calcinación no es más que transformar los sulfuros, que son insolubles, en sulfatos solubles en el agua, para después pasar a una segunda fase de cementación, donde por cambio iónico el hierro se convierte en cobre. Esta cáscara que obtienen de la segunda fase de cementación es lo que pasa a los hornos de reverbero para, tras su fundición, obtener el cobre negro. Y esto, como os digo, viene existiendo desde siempre. ¿Cuál es el problema? El problema es, esto es para que veáis aquí un poco el sistema, cuando la pirita es un bisulfuro de hierro que tiene un 47% de azufre. Cuando ese 47% de azufre se quema, va a la atmósfera como anhídrido sulfuroso. Ahí podéis ver la fórmula, que en unión, cuando se oxida, pasa a ser anhídrido sulfúrico. Y cuando se pone en contacto con el agua, es ácido sulfúrico. Es lo que hoy llamaríamos lluvia ácida. Todo esto, como tiene mayor densidad, cuando hacía poco viento se iba a la superficie. Y es lo que en la zona y los obreros conocían como la manta. Evidentemente no se podía trabajar. El problema no es la existencia del sistema, que ya os digo que existía desde siempre. El problema es que si en las primeras etapas del Estado no era significante el volumen de producción por este sistema, cuando llega la Rio Tinto Company Limited en 1873, pues va a utilizar el sistema a muchísima mayor escala. En algunos años llega hasta producir 500.000 toneladas de mineral, está quemando 500.000 toneladas de mineral, que suponen, según los científicos de la época, unos 88 millones de metros cúbicos de anhídrido sulfuroso que iba a la atmósfera. Como consecuencia, os decía antes que la oligarquía caciquil que emanaba del antiguo régimen, que en estos momentos tenía el poder, se organiza. Se organiza y empieza a hacer las primeras protestas. Las primeras protestas de la Liga Antihumista surgen en 1876 aproximadamente. Y por lo tanto el Gobierno encarga a una comisión presidida por Federico Botella que analice y valore cuál es el sistema de afectación de la minería onubense. Y esto es una copia que se hace después de Manzano, de 1887, pero es justa del informe de 1877 de Botella, donde podemos ver las tres zonas donde afectan más, donde tiene mayor grado de afectación. Que no, como no puede ser de otra manera, son las minas de Río Tinto, aquí la veis, las minas de Las Zarzas, Silos de Calaña y las minas de Tarsi. Y gradúa el daño en 4 fases: arrasada, que es en rojo, muy contaminada en amarillo, poco influenciada en ceniza y poco o nada influenciada, está influenciada y poco o nada influenciada en verde. Esta es una hoja de ese informe, una hoja original del Archivo Histórico Nacional, donde Botella aconseja que
la explotación por calcinación se limite para Río Tinto en 250.000 toneladas, en Tarsi 180.000 toneladas y en Silos de Calaña, la zarza, en 70.000 toneladas. Esto nunca se cumplió, evidentemente. Ya os decía que Río Tinto solo había años donde calcinaba unas casi 500.000 toneladas. Y además, también en este mismo informe, el propio Botella hacía elogios de lo que la minería había representado en el desarrollo de la provincia de Huelva. Por lo que tanto, el problema estaba servido. Este es un mapa de la zona de indemnización. De nuevo podemos ver en estos tres círculos la zona de mayor afectación y los pueblos se movilizan y todos estos pueblos se unen a la Liga Antihumista creada por José María Ordóñez Rincón, que era un hacendado de Higuera de la Sierra, y su yerno, que era yerno de José Lorenzo Serrano, que era un cacique zalameño. Todos estos pueblos se unen en esta Liga Antihumista porque su base económica tradicional es la agricultura. Y evidentemente la afectación, que eran de 200.000 hectáreas, estaban esquilmando sus tierras. En la zona occidental hay otros pueblos también que les afectaban las minas de Tarsis y Calaña, y lo que hacen estos pueblos es suprimir las calcinaciones en su municipio. Sobre todo los más combativos fueron Alosno y Calaña, por las minas de Tarsis, las minas de la Zarza, etcétera. Se da la casualidad de que hasta un pueblo, Villanueva de las Cruces, que no tiene en su término municipal mina, pero también lo suprime por un acta plenaria. Río Tinto venía indemnizando ya a los campesinos afectados desde 1747, es el primer expediente de indemnización. Pero, claro, las reclamaciones por daños que causaban a la agricultura se aumentaron tanto que llegaron a ser hasta 1.600 reclamaciones anuales. Por lo tanto, la compañía Río Tinto Company Limited estableció el límite de indemnización en 777 kilómetros cuadrados. Aquí podéis ver los límites: al norte Campofrío, al sur Berrocal, al este La Ulaga y al oeste El Villar. Y además, siguiendo un poco el criterio del informe Botella, en las zonas 1 y 2, lo que la compañía de Río Tinto hizo fue adquirir por compra, pasando de la concesión inicial que tenía de 1.920 hectáreas a 6.432 hectáreas en 1890, a una fecha tan temprana. La compañía llegó a indemnizar en un año, en 1887, hasta 140.000 pesetas de la época, y las indemnizaciones llegaron hasta 1919. Si estos pueblos se quejaban porque su base tradicional era la agricultura, había otros pueblos que evidentemente no estaban de acuerdo. Estos dos pueblos eran sobre todo Nerva y Río Tinto. Nerva y Río Tinto habían asistido a su desarrollo gracias a la llegada de la minería. Y lo que estáis viendo es un acta del Ayuntamiento de Nerva, donde rápidamente, cuando se suprime las calcinaciones, por un acto plenario escribe al ministro de Gobernación para que dejen en suspenso ese decreto, porque sería la ruina total de la comarca. Y en mismo sentido lo hace el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto. No hemos podido obtener las actas, cuando lo consultamos parece ser que se habían perdido, pero sabemos, aquí en este es un periódico de la monarquía, donde exactamente pide lo mismo que Nerva, incluso en algunos artículos que hemos leído en La Provincia, creo que del 28 de marzo de 1888, hacen las peticiones y los actas plenarios a la letra, literalmente, tanto Nerva como Río Tinto. Ya, si para Zalamea era una amenaza, para Nerva y Río Tinto no solo había permitido su desarrollo económico, sino que además había conseguido su independencia administrativa. Río Tinto en 1841 y Nerva en 1888. Bueno, lo que os decía antes, que todo esto se une también el estado tan precario en que se encontraban los trabajadores, y aquí tenéis un poco de las peticiones que iba dando Maximiliano Torné a los distintos ayuntamientos para que se suprieran las calcinaciones, que además solicitaban al alcalde de dicho municipio que intercedieran por estos trabajadores. Y tenía una serie de peticiones que tampoco vamos a ver.
Quiero decir con esto, que sirva ya como introducción y para terminar, que fueron tantos los factores, fueron tantos los intereses que se pusieron en juego, que trascendió con mucho la provincia de Huelva y la minería onubense para convertirse en un asunto de Estado y como tal llegó al gobierno. Y fueron, ya después quizás que entraremos en detalle. Por tanto, fueron tantos apartados que habría que analizar: el sistema, el lugar donde se dieron las calcinaciones, por qué en un pueblo y no en otros, que aquí lo tenéis, que utilizaba entre Nerva y Río Tinto, eran 27 hectáreas en aquel momento, el lugar de los hechos, Río Tinto pueblo, esto es un plano cenital del lugar donde ocurrió, la plaza de la Constitución en sí, la calle San o Perejil, totalmente desventajosa para una huida porque se iba estrechando y cuesta arriba donde se produjo los sucesos, el enigmático Maximiliano Tornet, esto es una de sus firmas cuando va a pedir y a protestar a los ayuntamientos. Esto es, lo diré, el tren de la muerte, que quizás está dejando de ser un mito y una leyenda para convertirse, con documentos que estamos encontrando en el archivo, en una realidad. Los muertos oficiales, cuántos fueron, los no oficiales, está todo por ver. La reacción de la prensa, el socialista llamando asesinos, el productor con los artículos de Maximiliano Tornet, hubo apresa también a favor de los antihumistas. La investigación, trae el sumario de Ulpiano Sánchez, la declaración de Juan Antonio Gómez, que era secretario del Ayuntamiento de Zalamea, el informe del brigadier Castro, que yo no lo conocía, lo he conocido gracias al libro de Gerard Chastañegué. La Liga Antihumista, cómo presionó, de qué forma, qué intereses le movía el gobierno, por qué tuvo esa indeterminación, qué intereses había. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que vamos a ver, lo que se va a presentar ahora, que es el libro fantástico de Gerard Chastañegué. Muchas gracias por su atención. Primero hay que agradecer a la Casa de Velázquez por haber publicado este libro en su edición francesa, del profesor Gerard Chastañegué, y también al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante por haber traducido el libro, que tenemos encima de la mesa y está ahí fuera a vuestra disposición. Para hacer la glosa del profesor Chastañegué, pues está aquí Juan Antonio Escudero, que es figura conocida en la historiografía española, del que voy a decir solamente unas pequeñas palabras. El profesor Escudero fue profesor titular de la Universidad del País Vasco hasta el año 93 o 92. Desde el 93 es catedrático de la Universidad de Alicante, fue decano y vicedecano, o al revés, vicedecano y decano durante 12 años en la Facultad de Económica de esa universidad, que ya hay que tener ganas para dedicarse tanto tiempo a eso. Entre su producción, yo le diría que es Escudero es si me permite la palabra, es un todoterreno. Ha tocado muchos aspectos y todos muy interesantes. Entre otros, quizá cronológicamente, de los inicios del despegue industrial del País Vasco y en concreto de su industria siderúrgica. También tiene un bloque interesante sobre estudio de los niveles de vida de las clases trabajadoras. Hay un tema que me interesa especialmente, que es el papel que juegan los grupos de presión en la economía española en el pasado y por aquello de la dependencia de la trayectoria también en el presente. Y finalmente, digamos, el más conocido de sus temas, o el que más atención le ha dedicado, es la historia de la minería del País Vasco de hierro, de la minería del plomo en el sudeste, de la minería del hierro en Marruecos. Y no solamente lo ha hecho, sino también ha conformado un grupo de investigadores y profesores, entre los que algunos estamos aquí, que, bueno, pues a través de grupos de investigación financiados por el Ministerio de Innovación, pues está desarrollando toda una investigación, el profesor Aaron Cohen, al que no he citado antes, cito ahora, una serie de aspectos que profundizan en la historia de la minería
de la minería española. Él va a hacer la glosa, él va a hablar del profesor Irache Astañaré, por tanto, él tiene a partir de ahora la palabra. Pues muy bien. Alcaldesa, señoras, señores, muchas gracias al colega Carlos Arenas por unas palabras muy amables, fruto de la amistad y no de mis méritos personales. Como con los años peco de incontinencia verbal, he decidido redactar unos folios que paso a leer. La Casa de Velázquez publicó a finales del año pasado un nuevo libro de Gérard Chastañaré titulado De fumée, de sang, pollution minière et massacre de masse, Andalousie, 19e siècle. La Casa de Velázquez se creó en la década de 1920 para fomentar investigaciones y actividades relacionadas con la historia, la lengua, la literatura y el arte en España y en el mundo hispánico. Ocupa un espléndido edificio en la ciudad universitaria de Madrid y ha sido cuna de grandes hispanistas. Michel Bertrand es su actual director y hubiera deseado estar presente en este acto, pero un viaje al extranjero se lo ha impedido. La Universidad de Alicante acaba de publicar la versión española del libro, traducida por María Ángeles Casado, con el título Humos y sangre, protesta en la cuenca de las Piritas y masacre en Río Tinto. Los hechos que el profesor Chastañaré relata en la obra sucedieron un 4 de febrero de 1888, de manera que se me ocurrió intentar que el libro fuera presentado en Río Tinto el 4 de febrero de 2018, 130 años después. Escribí a Antonio Miguel Bernal, a Antonio Gómez Mendoza, a Carlos Arenas, a Juan Diego Pérez Cebada y a Agustín Galán, y me dijeron que apoyarían la iniciativa. Luego, Carlos Arenas tuvo la amabilidad de hacerse cargo de todo el trabajo que ha conllevado la organización de este acto, patrocinado por las instituciones que cito y a las que agradezco su colaboración: el Ayuntamiento de Río Tinto, la Fundación Río Tinto, la Fundación Atalaya, la Universidad Internacional de Andalucía, la Casa de Velázquez y la Universidad de Alicante. También agradezco a Juan Diego Pérez Cebada y a Félix Talego que hayan incluido el acto entre los de las cuartas jornadas conmemorativas del Año de los Tiros que se celebran estos días en Huelva y Río Tinto. Comenzaré mi intervención hablando de Gérard Chastañaré, ya que algunos de ustedes no lo conocen. Nacido en Saint-Jean-Chambre, región de Ródano, Alpes, en el seno de una familia de maestros rurales, fue un brillante alumno de bachillerato y logró ingresar en l'École Normale Supérieure de París para cursar estudios de historia. Después de terminarlos, vino a la Casa de Velázquez para realizar su tesis de Estado y el doctor Jordi Nadal le recomendó que abordara un tema de gran calado y, pese a ello, prácticamente virgen, a fines de la década de 1960. La historia de la minería española en el siglo XIX, época en la que España se convirtió en primer exportador mundial de minerales. Gérard defendió su tesis de Estado en París, ganó una cátedra en la Universidad d'Aix-Marsella y la Casa de Velázquez publicó su monumental tesis de Estado, 1200 folios, con el título «L'Espagne, puissance minière dans l'Europe du XIXe siècle». Jordi Nadal y yo mismo presentamos el libro en la Casa de Velázquez. El doctor Nadal lo calificó como la suma teológica de la historia de la minería española y yo dije que el nombre de Gérard Chastañaré debía añadirse a la nómina de grandes hispanistas franceses que han contribuido a un mejor conocimiento de nuestro pasado. El currículum del profesor Chastañaré es brillante. Autor de 3 libros, editor de 12, autor de 16 capítulos de libro y también de 76 artículos sobre temas relacionados con la minería española, con la historia internacional de los minerales y con el espacio mediterráneo. También ha dirigido 11 tesis doctorales. Uno se pregunta cómo es posible realizar esa extensa labor de investigación habiendo desempeñado simultáneamente cargos de gestión tan exigentes en tiempo como fundador y director de l'Unité Mixte de Recherche de l'EM en la Universidad de Aix-Marsella o director de la Casa de Velázquez entre el año 2001 y el año 2006.
Gerard es ahora catedrático emérito porque se retiró hace 3 años y ha aprovechado el sosiego que otorga la jubilación para escribir el libro que paso a presentar. Me van a permitir que comience diciendo que yo estudié la carrera de Historia en la Universidad de Valencia entre 1967 y 1972 y en ninguno de los libros que entonces leí aparecía alguna referencia sobre lo que ocurrió en Riotinto el 4 de febrero de 1888. Y no me refiero solo a los manuales. El suceso no aparecía en la historia del movimiento obrero español de Manuel Tuñón de Lara, ni tampoco en la historia de las agitaciones campesinas andaluzas de Díaz del Moral, tampoco en los escritos de Anselmo Lorenzo o de Pablo Iglesias. Si no me falla la memoria, supe del año de los tiros en la década de 1980 por 2 libros en inglés, los de Avery y Harvey, y por un artículo de Martínez Alier. O sea, fuentes que no trascendían más allá de un pequeño grupo de especialistas y que trataban muy generalmente el suceso basándose solo en la documentación de la compañía de Riotinto. Harvey escribió que guardias civiles dispararon contra la multitud causando 13 muertos después de que los líderes anarquistas incitaran a la violencia. Avery escribió que los manifestantes agitaban escopetas y dio como verosímil la hipótesis de que, cuando el teniente coronel de la tropa ordenó a la multitud que se disolviera, amenazando con el uso de la fuerza, alguien gritó desde un balcón: «Nosotros también tenemos armas, fuego». Los soldados confundieron esa voz con la de su jefe y dispararon, causando 13 muertos. Avery reconocía, no obstante, que el número de víctimas fue mayor, ya que se enterraron furtivamente cadáveres en las escombreras. Afortunadamente, a fines de la década de 1990 apareció el libro de María Dolores Ferrero Blanco y después otros trabajos, los de Juan Manuel Pérez López, por ejemplo, que comenzaron a desentrañar el suceso y sirvieron para desenterrarlo del olvido. Humos y tiros es una obra cuya finalidad es ahondar en lo que sucedió aquel 4 de febrero y contribuir a grabar en la memoria colectiva un hecho que su autor describe así en el prólogo. Un ejército nacional disparó sobre una multitud desarmada para favorecer los intereses de una compañía extranjera, con un resultado de más de 200 muertos, la mayor masacre de obreros en Europa fuera de los periodos de grandes revueltas. El libro posee muchas virtudes, pero me limito a señalar 3. Se trata de una obra basada en una rica e inédita documentación obtenida en archivos de Madrid, Ministerio de la Gobernación, Archivo Histórico Nacional, Congreso de los Diputados, en los archivos de la Fundación Riotinto y en los archivos municipales de Zalamea, Calañas y Alosno. Ese lento y costoso ejercicio de historia de archivo da al libro una profundidad y rigurosidad que no posee la rápida y cómoda historia de despacho que algunos colegas practican hoy. Finalmente, el texto no peca de positivista porque su autor relata hechos que luego analiza insertándolos en lo que fue la España de la Restauración. En la primera parte de la obra se estudia el origen del problema. Las calcinaciones comenzaron en la década de 1830, cuando las minas eran explotadas por el Estado y causaron alguna tímida oposición. Sin embargo, fue la explotación a gran escala de las piritas por la Tarsis y la Riotinto mediante ese método de cementación artificial lo que originó las protestas, primero en el Alosno y luego en otros municipios. El problema llegó a Madrid en 1877. El ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo, político que mantenía estrechos lazos con los caciques rurales andaluces y que terminó apoyando a la Liga Antihumos unos años más tarde, encargó un informe a una comisión formada por ingenieros de minas. La comisión propuso 3 medidas: adquisición de terrenos por las empresas mineras para instalar teleras, indemnizaciones a los propietarios de las zonas afectadas por los humos y establecimiento de un tope a la cantidad de piritas calcinadas.
Las dos primeras fueron aceptadas por las empresas mineras, pero no la tercera, a la que se opusieron utilizando una poderosa red de influencias a la que luego me refiero. También se opuso a la medida el Cuerpo de Minas, integrado en su mayoría por ingenieros de ideología liberal que creían que el tope a las calcinaciones vulneraba el artículo 22 de la Ley Minera de 1868, artículo que autorizaba a explotar las minas sin sujeción a prescripciones técnicas. Así pues, el conflicto entre agricultura y minería se había resuelto a favor de esta, y en 1880 un decreto declaró de interés público las calcinaciones. Ello provocó una reacción de los grandes propietarios rurales de la comarca, que comenzaron a organizar un movimiento contra los humos, atrayendo a pequeños propietarios y arrendatarios. La correspondencia entre los dos líderes de este movimiento ha servido a Chastañaré para reconstruir los hechos. Una comisión se desplazó a Madrid para presionar a los diputados y senadores afines a los intereses agrarios andaluces y presentar unas reclamaciones que demuestran que se trataba de un conflicto profundo, ya que la comisión alegó que la minería era una actividad efímera y la agricultura no, que resultaba imposible indemnizar a todos los pueblos dada la dimensión que habían alcanzado las calcinaciones y que éstas afectaban no solo a la riqueza agropecuaria, sino a la salud pública. La llegada al poder de los liberales de Sagasta en 1888 frenó esas reivindicaciones y, pese a que los precios del cobre se habían hundido desde 1877, las empresas mineras aumentaron las calcinaciones durante la década de 1880, ya que los costes de la cementación artificial eran tan bajos que aseguraban beneficios. En la segunda parte del libro se analizan los hechos que entre 1881 y 1888 prepararon una tragedia de la que, como bien escribe el autor, fueron protagonistas 4 actores: la Liga contra los Humos, las empresas mineras, el Estado y el movimiento obrero. Fracasado el intento madrileño, los líderes de la Liga decidieron volver al ámbito local y, acogiéndose a que la ley municipal de 1877 obligaba a los ayuntamientos a velar por la salud pública, plantearon ante ellos la petición de que las calcinaciones se prohibieran porque era posible continuar produciendo cobre mediante la tecnología húmeda, como se hacía en Portugal o Inglaterra. Las empresas mineras, especialmente la Río Tinto, utilizaron una poderosa red de influencias para defender ante los poderes públicos que no existía tecnología alternativa a las teleras y que los humos no afectaban a la salud, aunque sí a la agricultura, un conflicto de intereses solucionable mediante indemnizaciones. Hablo de una red bien documentada en el libro: bufetes de prestigiosos abogados, ingenieros de minas, la Cámara de Comercio de Huelva, prensa local bien retribuida, diputados a sueldo en Madrid y gobernadores y jueces también a sueldo en Huelva, consejeros de la Río Tinto Company de la envergadura de Antonio Cánovas del Castillo, el embajador británico en Madrid y los ayuntamientos de Río Tinto y Nerva, cuyos alcaldes y concejales eran empleados de la empresa. El Partido Conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta continuaron al lado de los intereses de las empresas mineras, y solo el recién creado Partido Liberal Reformista de Romero Robledo y los republicanos dieron su apoyo a las reivindicaciones de la Liga contra los humos. El cuarto actor de la tragedia fue el movimiento obrero. Entre 1874 y 1888 se habían producido algunos conatos de huelga en la cuenca minera, pero hubo que esperar a la llegada de obreros de ideología federalista, anarquista o socialista, entre ellos Maximiliano Tornet, para que los trabajadores terminaran apoyando reivindicaciones salariales y de reducción de la jornada, a las que se sumó luego la de que se prohibieran las teleras. Chastañaré reconstruye de modo minucioso los hechos que condujeron a la tragedia, pero yo solo puedo aquí bosquejarlos. El Ayuntamiento de Calañas aprobó prohibir las calcinaciones. El gobernador de Huelva lo desautorizó. Presionado por la Liga, el ministro Albareda publicó en diciembre de 1877 una real orden que desautorizaba al gobernador.
El grupo de presión de la Compañía de Riotinto entró en acción y en enero de 1888 el gobernador civil anuló la decisión del Ayuntamiento de Lalosno. Presionado por ese lobby, el ministro no desautorizó al gobernador y le ordenó mantener el orden público. Entretanto, el líder de la Liga Antihumos, Ordóñez Rincón, y el líder obrero Maximiliano Tornet habían entrado en contacto y decidieron emplazar a los ayuntamientos de Riotinto y Nerva, los municipios que más contaminaban, a sumarse al movimiento. La alianza se selló el 23 de enero, después de que el alcalde de Zalamea recibiera una comisión de obreros de las minas que se adhirió a la petición de prohibir las teleras. La tragedia vino precedida por una huelga de los obreros de la Riotinto iniciada el 1 de febrero que Sastañaré documenta utilizando telegramas cruzados entre Madrid, el gobernador y la Guardia Civil para entrar luego en lo que ocurrió el día 4. Basado en nuevas fuentes documentales, este capítulo del libro aporta datos suficientemente contrastados de lo sucedido y, salvo que aparezcan nuevas pruebas, ofrece respuestas verosímiles a dos preguntas: ¿quién dio la orden de disparar y cuál fue el número de víctimas? Como antes, me limito a bosquejar los hechos. La manifestación fue pacífica y en ella participaron 12.000 personas venidas de los municipios agrarios y de Riotinto y Nerva, que corearon consignas como «Viva la agricultura», «Abajo los humos» y «Viva el orden público», cuando pasaron delante de la Guardia Civil en la entrada de Riotinto. Una comisión de la Liga y otra de los mineros entró en el ayuntamiento solicitando que el alcalde y los concejales se sumaran a la petición de suprimir las teleras y mediaran ante la compañía minera para que aceptara las reivindicaciones de los obreros. Hacia las 4 de la tarde llegó al pueblo el gobernador civil acompañado de 120 soldados del regimiento Pavía, mandados por un teniente coronel. Tras escuchar a las dos comisiones, el gobernador les dijo que no se tomaría ninguna decisión bajo presión y salió al balcón para ordenar a los manifestantes que se disolvieran, amenazando a la multitud con el uso de la fuerza si no obedecía. Hubo fueras y silbidos. El gobernador entró en el ayuntamiento y dijo: «Ya ven, señores, no se puede con esta gente». Unos minutos más tarde, el teniente coronel salió a otro balcón del ayuntamiento y ordenó a los manifestantes disolverse, amenazando también con hacer uso de las armas de no ser obedecido. Acto seguido, la tropa comenzó a disparar. Estos hechos suficientemente documentados por Sastañaré desmienten la versión oficial de las autoridades y la Compañía de Riotinto, que justificaron los disparos como legítima defensa ante actos de violencia y provocaciones de los manifestantes. A mayor abundamiento, el libro aporta pruebas contra dos hechos también falseados por los citados informes. El primero es que los tiros fueran consecuencia del instinto defensivo de unos soldados acosados por la multitud. Esto no fue así. Lo que realmente sucedió es que el gobernador civil y el teniente coronel habían decidido durante el viaje en tren a Riotinto que harían uso de la fuerza siguiendo unas instrucciones del ministro en las que anteponía el mantenimiento del orden a cualquier otra cosa. Ello explica que los soldados fueran situados en la confluencia de la plaza y de la calle Perejil, una zona ligeramente elevada desde donde podían disparar hacia el ayuntamiento en distintas direcciones sin riesgo de herir a los guardias civiles. Colocada así la tropa, fue el teniente coronel quien desde el balcón dio una señal previamente pactada con los mandos intermedios para que se abriera fuego. El segundo hecho al que antes me he referido es el número de muertos. La versión oficial y la de la compañía fue que hubo 13. Por el contrario, Sastañaré demuestra que el número pudo llegar a 200 entre quienes murieron al instante y más tarde como consecuencia de los tiros y de las bayonetas. La cuarta parte del libro está dedicada a las consecuencias de la tragedia. Hubo una sesión en Cortes donde Romero Robledo denunció con dureza lo ocurrido.
Cito un breve texto de su discurso. El Gobierno es responsable de lo ocurrido porque ha dicho a los ayuntamientos que tienen facultades para prohibir las calcinaciones y después el gobernador ha revocado el acuerdo de Alosno. Por esta circunstancia han sido cobarde y villanamente asesinadas en las calles de Riotinto personas indefensas que participaban en una manifestación pacífica de hombres, mujeres y niños. Sin embargo, la petición de crear una comisión de investigación no prosperó, porque 176 diputados votaron en contra y 19 a favor. No hubo dimisiones. El ejército continuó en la zona, la prensa fue censurada y hubo detenidos entre quienes habían participado en la manifestación. Ahora bien, los hechos habían sido tan graves que el Gobierno se vio obligado a ordenar que las calcinaciones cesaran en un plazo de 3 años. En la quinta parte del libro, Sastañaré estudia cómo la Compañía de Riotinto logró detener esa orden de 1888. Diputados y periodistas a sueldo iniciaron una campaña en defensa de la industria minera y del empleo. Bufetes de abogados amenazaron con recurrir a la vía contencioso-administrativa exigiendo al Estado indemnizaciones millonarias si la orden entraba en vigor, ya que las minas de Riotinto no eran una concesión, sino que habían sido compradas por la empresa británica. Contra el criterio de la Junta Nacional de Sanidad y de los médicos de Huelva, la Academia de Medicina certificó que los humos no eran nocivos para la salud. Finalmente, poco antes de que se cumpliera el plazo para cerrar las teleras, la Riotinto despidió a 200 obreros, justificando la decisión en la inmediata entrada en vigor del decreto de 1888. El resultado de toda esa presión se plasmó en un decreto de 18 de diciembre de 1890 que derogaba el de 1888 porque, cito textualmente, la salud pública no parece afectada ni comprometida por el estado actual de las calcinaciones. Cánovas del Castillo era entonces presidente del Gobierno y Romero Robledo había vuelto a las filas del Partido Conservador. Las teleras desaparecieron progresivamente entre 1903 y 1907, sustituidas por la cementación natural, y ese cambio tecnológico se debió a razones empresariales de costes y precios. Los costes de las calcinaciones al aire libre se habían encarecido por las indemnizaciones, por las interrupciones en el trabajo como consecuencia de la atmósfera irrespirable y también por los mayores precios del carbón. Por otro lado, las teleras desperdiciaban el azufre cuando sus precios estaban creciendo. Dije al principio de mi intervención que Humos y Sangre era un libro que relataba hechos de modo riguroso, pero que no era una obra positivista, toda vez que su autor analizaba esos hechos insertándolos en la España de la Restauración. Prueba de ello es un epílogo donde Sastañaré denuncia un sistema político antidemocrático y corrupto que toleró que los intereses de unas empresas extranjeras se situaran por encima de la salud y el bienestar del pueblo y que permitió que el ejército disparara contra ese mismo pueblo con una finalidad que deja clara uno de los informes del gobernador civil rescatado por el autor del libro. Esto escribió el gobernador civil. Lo ocurrido debe servir de escarmiento para lo venidero. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Gerard. Señora alcaldesa, autoridades, estimados colegas, amigas y amigos, mis primeras palabras van a ser de agradecimiento y un agradecimiento muy sincero. Agradecimiento a las entidades representadas aquí de manera eminente que han promovido este acto, un acto tan grato para mí. Agradecimiento también a las dos instituciones universitarias que permitieron transformar en libro una investigación de varios años, la Casa de Velázquez en la versión francesa y la Universidad de Alicante en la castellana,
traducida magníficamente por María Ángeles Casado. Agradecimiento también a todos los que me ayudaron en esa tarea que me impuse a mí mismo, a la vez como un placer y un deber de recién jubilado. Quisiera hoy insistir en la calidad de la acogida que se me dio en todos los ayuntamientos por parte de los ediles que encontré, así como de los empleados de cada municipio. Y naturalmente incluyo en esta lista de agradecimientos a Juan Manuel, que me proporcionó todo lo que estaba a su alcance en su archivo. En ningún lugar encontré la más mínima traba que pudiera comprometer el trabajo. Les puedo asegurar que eso nunca me había pasado antes, nunca. Ni siquiera en Asturias. Hasta el punto que les voy a confesar que me fue mucho más cómodo y eficaz trabajar aquí que en alguno de los fondos madrileños. Unida al agradecimiento, la emoción. La emoción por el hecho de encontrarme no en el mismo lugar, sino en el mismo municipio donde se produjo, hace exactamente hoy 130 años, la masacre en frío, entre comillas, quiero decir, aparte de los episodios de guerra o de sublevación, más atroz de toda la historia de la Europa contemporánea. Yo cito, no es solo el fútbol, es también esa masacre. Y no se puede, y lo dice un futbolero, como yo, no se puede y no se debe dejar de pensar en los que perdieron la vida en una tarde de invierno que yo me imagino soleada, como ayer, por ejemplo, no como hoy, hombres que perdieron la vida, hombres y mujeres procedentes de Minas de Riotinto y de los pueblos cercanos, especialmente Zalamea y Nerva, pero oriundos de toda la Andalucía occidental y más allá del conjunto de la parte occidental de la península, Extremadura, Galicia y Portugal. ¿Qué hacían ese día en la Plaza de la Constitución y en la calle Perejil? Después de más de 10 años de una lucha con altibajos, pero por fin exitosa, querían obligar a los ayuntamientos de Nerva y Riotinto a unirse a los otros municipios de la cuenca para ejercer su derecho y obligación de protección de los vecinos en el marco de la ley del 77. Derecho reconocido en diciembre del 87 por el propio Consejo de Estado. La manifestación era el eslabón último. Delante de la multitud, los fusiles, movilizados en el marco de la complicidad, revestida, entre comillas, de responsabilidad, como se debe, como se sabe, de todos los poderes, cuya solidaridad hace más que sospechar una trama corruptora. Los fusiles como arma última de los que habían perdido en el terreno del derecho, en el terreno de la ley. A esta emoción por la tragedia que hoy nos reúne se añade otra, en mi caso, porque hoy mismo se acaban varios años intensos y gratos de mi vida de investigador, dedicados a la búsqueda de fuentes y a la escritura. Debo de confesar que el libro que hoy se presenta tiene poco que ver con mi propósito inicial. En 2013, cuando empecé, lo único que buscaba era escribir en francés, y solo en francés, un libro sencillo, sin apenas notas o sin notas, para dar a conocer la matanza de 1888 al público galo,
cuya ignorancia en la materia, así como en muchas otras de la historia de España, sobre todo de España contemporánea, me parecía totalmente anómala. Pero me di muy rápidamente cuenta de que varios fondos, especialmente en los archivos madrileños, que yo conocía desde ya más de 4 décadas en el marco de la preparación de mi tesis, apenas se habían utilizado hasta ahora, y mi mala conciencia de historiador me impuso 2 cosas. Primero, volver a los archivos que ya tenía localizados y buscar además otras fuentes locales, la mayoría de ellas, para completar el trabajo muy valioso, por otra parte, de María Dolores Ferrero Blanco. Segundo, renunciar al librito de vulgarización, a mi sueño de ver mi apellido en los kioscos de prensa, lo siento mucho para mí, en provecho de un libro de más peso, con notas y referencias. La única libertad que se dio el jubilado, que ya no necesitaba ningún tramo más de investigación, fue la de la escritura. Intenté escapar de los conceptos abstractos, la mayoría de las veces inútiles, de mis ex colegas y todavía amigos, todos, de esas frases tan cargadas de matizaciones y meandros que olvidan llegar al mar, y de esas notas abundantes solo para demostrar que se conocen títulos de libros o artículos, lo cual no significa que se han leído. Me atreví a enunciar sin ambajes mi pensamiento, lo cual ya es mi pecado natural. He intentado practicar lo que debería ser una regla para todos los historiadores: respeto sin límites hacia la búsqueda de la verdad y fuerte capacidad de irreverencia hacia los poderes de cualquier índole. El hijo de maestros rurales que les está hablando tenía una ilusión previa: escribir una lengua al alcance de sus compañeros de escuela de principios de los años 50 del siglo pasado. Creo que el resultado no está a la altura de mi deseo, de mi aspiración, por culpa de mi perversión universitaria. Pero por lo menos lo he intentado, lo habré intentado. Y María Ángeles Casado habrá contribuido también en eso, dando fluidez al texto en castellano. Mi ilusión de hoy es algo diferente. Es que esta obra se pueda leer a 2 niveles distintos y complementarios. Primero se puede leer como una mera novela policíaca, nada más, con la búsqueda de antecedentes, la puesta en evidencia de la hoguera en la cual se había convertido la cuenca de las Piritas, el análisis del drama y de las modalidades de su ahogamiento, local y nacional. En síntesis, un relato con actores, con indicios, con especial hincapié en la suerte de las abejas, quizá para compensar mi falta de cuidado a las 2 colmenas que nos quedan a mi esposa y a mí. Nada más, lo siento. Un relato también con episodios, suspenso y desenlace 3 años después del drama. Segundo nivel, lo ha aludido Antonio, que ese libro se puede leer también como una ventana sobre el mismo sistema de la restauración, que algunos quieren hoy insertar en una historia, a mi modo de ver, algo alargada de la democracia en España. El asunto de los humos de Huelva, para seguir la terminología madrileña de la época,
es un revelador tremendo, horroroso, de la sociedad y la política de la época, no solo de los poderes oficiales y reales, de las élites, todo lo que ya se conoce bastante, sino también de otras realidades, la vitalidad de la sociedad rural, la debilidad sindical obrera, la pobreza de los vectores de información y otros temas más que no voy a enumerar. Esas dos lecturas se juntan para invitar un ensanchamiento de las perspectivas. La novela policíaca les dirá que hay que alargar el tiempo, dar la mirada hacia atrás, por lo menos hasta 1877 y más profundamente, como lo dijiste, hasta finales del siglo XVIII, cuando empezó a experimentarse el procedimiento de las calcinaciones al aire libre. La ventana sobre el exterior invita a mirar al conjunto de la cuenca de las Piritas, hacia el oeste entonces, a su extremo occidental, al Osno, donde todo, se decía el Alosno en aquel entonces, ahora Alosno, donde todo se inició, pero se debe ensanchar la vista de forma mucho más amplia todavía. Lo que pasó en Minas de Río Tinto esa tarde del 4 de febrero de 1888 tenía una relevancia que iba mucho más allá del ámbito del pueblo, más allá de la comarca e incluso de la cuenca minera. Se trató de un evento nacional que hubiera podido, que hubiera debido ser catástrofe o revulsivo político y que se esfumó en la nada por culpa no solo de un sistema político que todavía no se había convertido en moribundo, sino también por un funcionamiento social que llegaba a controlar los sobresaltos populares. Incluso con el apoyo de esos regeneracionistas, eso lo habías entendido, regeneracionistas que iban a ser los ingenieros de minas, muy tardíamente virtuosos. Como todo libro de épica, este tiene sus héroes, a veces desconocidos o inesperados, como Francisco Romero Robledo, entonces conservador disidente, tan defensor de los intereses de los pueblos como lo fue Juan Talero, que tiene su estatua en Zalamea. Los que voy a citar al final de esa intervención no aparecen en el libro de modo individual, sino solo de forma colectiva, pero hubieran podido figurar. Se trata de 8 estudiantes de Sevilla, oriundos de Minas de Río Tinto y Zalamea. No estuvieron en la manifestación porque no era tiempo de vacaciones, pero a los pocos días mandaron una carta al director del periódico El Reformista, carta publicada el 12 de febrero y marcada con lápiz azul en el archivo del Ministerio de la Gobernación. Voy a citar unos extractos de esa carta. Empezaban así: ante los tristes acontecimientos de que ha sido Teatro Río Tinto y en presencia de las cartas desconsoladoras que recibimos de nuestras familias, las cuales atestiguan ser ciertos los errores cometidos. Decían escribir bajo la presión justa, la presión y justa ira que en nuestro ánimo ejercen los hechos inauditos. Y denunciaban además esos inauditos criminales que han tenido nefasta representación por los sicarios de un gobierno que aparra la presente ruina y explotación vergonzosa de la rica provincia de Huelva. Y seguían, antes de concluirán, no se preocupe, nosotros, hijos de aquella zona,
y partes interesadas y dolientes en la tragedia sin nombre llevada a efecto para mengua y desdorra de un pueblo civilizado, no podemos menos que levantar nuestra humilde voz y protestar solemnemente contra el bárbaro atropello de ametrallar a un pueblo indefenso. Y terminaban así: sírvase estampar al pie la presente las firmas de los que en defensa de sus padres, deudos o amigos, heridos y muertos a balazos en la plaza de Río Tinto, protestan de tan inhumana e inicua acción. Hay que darse cuenta, tienen que darse cuenta de la audacia de esos jóvenes en esos días de censura, de mordaza, como se decía entonces, de represión hasta extremos ignorados en Madrid. Estamos en un momento en el cual todos, o casi todos, intentaban borrar su apellido en la actualidad, no aparecer. Y ellos se atrevieron a pedir que aparecieran sus nombres, sin temor al lápiz azul de la vigilancia política. Así que voy a terminar con una lista, no de víctimas, sino de jóvenes de ese pueblo y del de Zalamea, jóvenes vivos, valientes, una juventud con una capacidad de indignación, como dijo Stéphane Hessel, con una capacidad de indignación digna de un pueblo de pie y prometedora para luchas futuras. Esos estudiantes de Zalamea y Río Tinto, antepasados de gente de aquí, quizá de unos de ustedes, y antecesores de los estudiantes de hoy, de Sevilla y Huelva, eran los siguientes, así que voy a dar sus nombres: Bruno Bolaños, Eduardo Tatay, Miguel Tatay, Antonio Mellado, Juan María Bolaños, Manuel Mayofret, José Delgado y Vicente Pérez. Gracias por su atención.